Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Hoy nos levantamos temprano y nos vinimos directamente al Parque Nacional Banff, el parque más antiguo de Canadá. Vinimos muy temprano porque teníamos miedo a no encontrar lugar en el estacionamiento. Estuvimos leyendo muchos blogs de viajes para poder organizar los días que vienen y en todos hacían mucho énfasis en lo turístico que es y que es rápido te quedas sin lugar en los estacionamientos, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, vamos al estacionamiento, desayunamos una vez que estamos ahí, así que está Martu preparando el desayuno. Acá está Blanquita, pero el estacionamiento estaba bastante vacío cuando llegamos, la verdad. Hay bastante espacio para estacionar, creo que se llena más en verano, todavía no estamos en la temporada más fuerte. Por las dudas nosotros nos vinimos tempranito, así que vamos a desayunar algo y vamos a empezar a recorrer este parque que dicen que además es de los lugares más lindos que tiene Canadá. Y Martu, ¿qué vamos a desayunar? Ya hice unas tostaditas con queso crema y palta y preparé cafecito, así que vamos a desayunar y nos vamos a ir a caminar por este parque. Tenemos muchas cosas planeadas para hoy. Espero que el café esté calentito porque está fresquito fuera. ¿Sí? Sí, así que hay que ponerse una campera. Bueno, haremos eso. ¿Y les contaste que en el camino vimos un alce? No, me olvidé. No había lugar para parar, así que no pudimos grabarlo, pero había un alce con unos cuernos enormes, hermoso. Así que bueno, desayunamos y arrancamos. Y hoy estacionamos a orillas del lago Minnewanka, uno de los más visitados de las rocosas canadienses y además tiene el título de ser el más largo. El más largo de las rocosas de Canadá. Es un lago que se puede visitar durante todo el año y además es un lago que fue habitado por las comunidades indígenas que vivían en esta zona. Se han encontrado objetos en las orillas del lago que datarían de entre 10.000 a 14.000 años de antigüedad. ¡Wow! Es mucho tiempo. El lago sigue como todo para allá atrás. Y este lago además era muy respetado por las comunidades porque el nombre Minnewanka significaría el lago de los espíritus. Miren la montaña enorme que hay por allá atrás. Y este lago además es de origen glaciar. Dicen que las aguas son muy profundas. Así que bueno, vamos a caminar un poquito por la orilla para tener distintas postales y a empezar a disfrutar del día, ¿no? En Canadá ya hemos visto en muchos lugares las dos sillas rojas, las ponen siempre en puntos escénicos. Acá, por ejemplo, a orillas del lago Minnewanka. También hay bastantes mesitas para hacer picnic y a ver si tenemos suerte de ver algún animal. Estamos haciendo esta caminata del Cañón Stewart y hay algo muy particular. Nosotros vamos a ir hasta el cañón, pero después de ese lugar, entre el 10 de julio y el 15 de septiembre, entra una restricción porque es un lugar donde los osos bajan a comer las bayas que les encantan, así que siempre suele haber osos. Entonces obligatoriamente tenés que ir de a grupos de a más de a 4, llevar spray de osos y quedan prohibidos los perros y bicicletas y demás a partir del Cañón Stewart, como para el otro extremo del lago. Nosotros solo vamos a ir hasta el cañón en teoría. Pero qué locura, Beli, ¿eh? Sí, y mirá, acá dice que están monitoreando la vida salvaje. Hay cabras de montaña y mirá, Mar, un lobo. No, acá hay todo, olvídate. Hay que ver que tenemos la suerte de ver, pero como a ver, hay todo. Yo pensé que este sendero iba a estar lleno de gente y nos hemos cruzado solo a 2 personas. O sea, si llega a aparecer un oso estamos totalmente solos. Pero bueno, justo hay una persona también, me pegó un susto. Pero bueno, esperemos que si lo vemos sea a lo lejos para poder disfrutarlo. Acá se ve el río que desembocaba en el lago y miren, por ahí está el puente que ahora vamos a cruzar, por allá sigue el sendero en la naturaleza. El paisaje es hermoso ahora del frío que está haciendo, Belu, ¿no? La sombra. Una cosa es cuando te da el sol que te da así el calentito, pero a la sombra está súper fresco. Con razón dicen que acá te puedes encontrar un oso. Miren qué cerrado el sendero. Ahora sí que ya vas como por el medio del bosque, de los pinos.
Miren para allá. Lleva el spray en la mano por las dudas. Lo llevo, listo para ser usado. ¿Qué dice Marto ahí? Este es el cartel que dice lo que les contamos antes y cuenta que la restricción del 10 de julio al 15 de septiembre es porque es la época en la que justamente salen las Buffalo Berries, que bueno, son las que ayudan al oso a sobrevivir los largos inviernos. Así que todavía no estamos en época, igualmente es probable ver un oso en cualquier lado, pero en esa época es como que bajan a comer a toda esta montaña y ahí es más probable todavía. Miren qué increíble la cantidad de pinos que hay. Abajo sigue el cañón Stewart. ¿Cuánto falta, Beru? Ahí te digo, ahí te digo. No nos cruzamos a más nadie. Espérame. 230 metros dice esto. Miren, vamos por el medio del sendero, con 8 ojos mirando que no aparezca ningún oso. En realidad lo importante es ir hablando para no sorprender al oso, porque si lo asustás es peor. Como ir hablando para que sepa que viene una persona. Pero bueno, osos hay seguro con semejante inmensidad de naturaleza. Caminamos como unos 600 metros más de lo que íbamos a caminar porque encontramos que el sendero seguía. Pero ya acá parece que el sendero terminó, Belu. Sí, no hay mucho más para ver. Está el río que veníamos viendo, que es el Cascade. Y este que es un río que está seco, que baja así de la montaña. Y hay que pegar la vuelta, me parece. Estaba lindo igual, ¿eh? Muy zarpado el color del agua. Ahora vamos a seguir el recorrido desde Blanquita. Vamos a ir ahí donde dice Chuyac. Que es otra parte del lago Minnewanka. Así que vamos a pasar por esta parte que es la represa del lago. Esta es la Minnewanka Loop, que es como la ruta escénica. Y wow, qué lindo que es este lago. Nos mata que está justo el sol de frente, ¿no? Pero de aquel lado va el lago. De este lado es todo bosque. Y tuvimos que colgar ahí la entrada al parque, porque puede pasar el guardaparques mirando si lo tenés o no, y si no lo tenés colgado te pueden hacer una multa. Y ahora sí hemos llegado al lago Chuyac. Como les decíamos, es una parte del mismo lago Minnewanka, pero parece como un brazo del lago con el agua más calma. Y acá abajo hay todo un sector de picnic. Por allá están inflando unos subs, pero tenés que tener un permiso para poder usar tu kayak en estos lugares. No podés usarlo así nomás. También están las sillitas rojas que les decíamos antes. Y miren qué hermoso que está esta parte del lago. Hay mucha paz acá. Y nos trajimos el mate para sentarnos en las mesitas de picnic, a descansar un ratito. A disfrutar, ¿no? Porque tenemos una vista muy linda. Es muy hermoso este lago. La verdad que sí, dan ganas de hacer kayak acá. Empezamos a rodear un poquito el lago y Belu con un muy buen ojo vio un pato allá y dijo que era un mapache. ¿Sabes que no me di cuenta que era el pato hasta que lo dijiste? Yo digo, no le puedo ver bien la cara al mapache ese. Esperé que yo lo vi al principio y dije, sí, miró mapache. Y no, después cuando estaba grabando me di cuenta que estaba al revés. Bueno, Casi. pato. Casi un mapache. Es increíble el color del agua, parece del Caribe. Antes de salir del parque vimos un cartel y nos mandamos, pero era un área de picnic nada más. Una linda área de picnic porque tiene como un puentecito, está en el mismo lago que vimos recién, mesitas. Nosotros nos vamos a ir ahora hasta Banff, ¿no, Belu? Hasta el pueblo. Así que dicen que es muy lindo, un pueblo... Bueno, ya les vamos a mostrar, no les vamos a adelantar nada, pero yo que ustedes me suscribo al canal y activo las notificaciones porque se los vamos a mostrar y en los próximos videos les vamos a mostrar también más cosas del Parque Nacional Banff, otras áreas de las rocosas canadienses. Así que así están al tanto y no se lo pierden.
Acabamos de ver dos ciervos a nuestra izquierda y vimos que hay una ruta, así que vamos a ver si se puede hacer esa ruta para llegar al pueblo. Se llama Tunnel Mountain Road y en teoría sale como al pueblo dando una vuelta por atrás. No tenemos ni idea, pero en teoría, si vimos dos ciervos ya promete, ¿no, Belu? Sí, en el peor de los casos nos van a decir no pueden venir por acá. Los ciervos igual ya los pasamos porque estaban justo en una entrada de bici. Vimos que había mucha gente en un mirador y dijimos, algo debe haber, ¿no? Así que paramos. Por ahora se ven montañas. Sí, no sabemos qué vamos a ver, pero dijimos, bueno, algo lindo debe haber. Además es cortito, creo que ahí adelante ya está la vista. No podía fallar, Belu. Impresionante las vistas. Se ve el río correr abajo. Muy linda. Miren, se ve todo el valle, el río, atrás la montaña. Y es un sendero desde donde se van teniendo distintas vistas. Bueno, y creo que la vista posta está acá, porque miren, está toda la gente acá. Están las dos sillitas rojas como en el punto panorámico, como ya les hemos mostrado. Había bastante gente en este mirador, pero lo bueno es que siempre caminando un poquito más te alejas de las multitudes, ¿no, Belu? Sí, seguimos un poco para arriba y se siguen teniendo vistas espectaculares del río, los pinos, las montañas. Pero ahora estamos solos. Por allá atrás creo que se ve Banff. Fíjense acá el río, el color que tiene el agua, muy llamativo. Está muy bueno igual este mirador. Bueno, y ahora sí estamos entrando a Banff Pueblo. Ya se lo ve hiper turístico, ¿no? Con hoteles por todos lados, cabañas. Vamos a ver si encontramos un lugar para dejar a Blanquita y salir a caminar un rato. Sí, porque invita, ¿eh? Está muy linda. Esta creo que es la avenida principal. ¡Wow! Este es el estacionamiento como público de Banff, porque no se puede estacionar en la calle es de 8 de la mañana a 10 de la noche para los residentes nada más. Y está prohibido también dormir en motorhome en el pueblo, o sea, no podés tampoco hacer overnight. Así que si venís a conocer el pueblo, tenés que sí o sí venir acá y está llenísimo. Ahora, está bien, al menos está dimensionado para la cantidad de gente que viene, ¿no? Claro. Pero wow. Mientras estábamos en el estacionamiento, aprovechamos para almorzar algo y buscando bien los lugares en el mapa, nos dimos cuenta que hay un lugar al que tenemos que ir antes de recorrer el centro. Sí, porque si no, no nos va a dar el tiempo, ¿no? Claro, cierra a las 5 de la tarde y si nos ponemos a recorrer el centro se nos va a pasar la hora y queremos ir a verlo. Así que estamos dejando el estacionamiento. Una visita cortita la de Banff, 5 minutos. Ahora igualmente después vamos a volver al estacionamiento para así poder ir al centro. En 10 minutitos vamos a llegar al lugar que les queremos mostrar primero. El lugar que vinimos a ver está cerrado. En Google decía cerrado, pero en la página oficial decía que estaba abierto. Y dijimos, vamos a confiar en la página oficial. Justo están los eventos del G7 que los están haciendo acá al lado, por ese motivo que está cerrado. Lo que queríamos ver era la cueva donde se originó todo este fenómeno de Banff. Es una cueva muy bonita, les vamos a dejar alguna imagen de Google, pero no se la vamos a poder mostrar en vivo. Thank you. Así que dejamos el estacionamiento al Pepe. Sí, ese lugar que íbamos a mostrarles es el lugar donde unos trabajadores ferroviarios, que eran los que estaban en esta zona, encontraron aguas termales. Desde ahí empezó a surgir todo lo de Banff, empezó a traer turismo. Quisieran empezar a proteger el área, entonces se creó una reserva federal que luego pasó a ser el primer parque nacional del país. Empezaron a hacer turismo exclusivo, un turismo muy costoso en la época,
para venir a ver este lugar y bueno, nada. Nosotros ahora vamos a ir al pueblo, ahora sí. Sí, ahora sí, volvemos para allá. Y entre un mundo de gente empezamos ya a caminar por la hermosa ciudad de Banff, que a pesar de que se la ve grande, tiene menos de 10.000 habitantes permanentes. Pero recibe millones de turistas cada año. Y que se concentran mayormente en los meses de verano, que es la temporada mega alta. También recibe visitantes en invierno por los deportes de nieve. Pero bueno, el verano es lo más buscado porque se puede hacer hiking, porque salen los animales, el clima es mucho más ameno. Es todo perfecto. Sí, así que bueno, vamos a empezar a caminar por esta linda ciudad. Estamos por la Banff Avenue, que es la avenida principal de Banff. Está llena obviamente de locales, de restaurantes, de hoteles y de gente. Sí, está muy linda. Además de todos lados siempre se ven esas montañas imponentes. Nos viene llamando la atención que entramos a una casa de souvenirs, salimos al lado hay otra, al lado hay otra, al lado hay otra. Es como todo preparado para el turismo. Son un montón. Y en todas hay cosas diferentes, o sea, todos recuerdos de Banff y de Canadá, pero todos diferentes. Entonces, ya veo que vamos a tardar 3 horas en recorrer el centro solamente porque entramos a todas las casas de recuerdo. Y bueno, también hay restaurantes, todo es turístico básicamente. Más aún en el centro. Además, entre las cosas de recuerdo siempre está todo relativo a los osos, a los alces. Miren esta curiosidad, se puede cruzar una calle en diagonal en vez de solo para los costados. Porque paran todos los semáforos, entonces uno puede cruzar para cualquier dirección y en el piso están marcadas así también en diagonal. Muy bueno. En vez de cruzar 2 veces, cruzas una. Y acá tenemos el Museo de Banff. Tiene como particularidad una de las construcciones más antiguas de toda la ciudad, ¿no, Belu? Así es, adentro hay un museo con animales disecados y se puede entrar gratis con el pase anual de parques nacionales, pero cierra a las 5 y ya son 5 menos 5. Así que bueno, no lo vamos a visitar, pero está la opción de hacerlo. Y ahí nomás creo ya está el río. Y desde el centro salimos directo a la naturaleza. Miren, estamos caminando al lado del río Bow. Y acá también, como vimos en Canmore, muchas casas que dan al río. Así es, hay todo un paseo armado. Así que está bueno para seguir caminando por la naturaleza sin hacer demasiado esfuerzo. Sí, está bueno, está muy mezclado siempre las ciudades con la naturaleza. Entonces, hace 100 metros del centro y estás en un lugar como este que ya no se escuchan vehículos, no se escucha nada. Toda la gente haciendo picnic acá, al lado del río. Hay gente bañándose, de hecho. Y cuando sale el sol, tiene un color. El agua, este es el mismo río que vimos antes desde el mirador, en el que nos metimos antes de entrar a Banff. Sí, y es el mismo río que vimos en Canmore también. Es el río que llega, cruza Calgary y sigue bastante más. Nace en el lago Bow, que vamos a ir a ver en unos días. Y qué lindo, la verdad. Estas ciudades que están con ríos, con montañas, con naturaleza. Son hermosas. Y además de ver esta hermosa cascada que tiene mucho caudal de agua, por allá atrás tenemos al Hotel Fairmont. Miren, ahí arriba de la montaña, con la bandera de Canadá. Es un hotel, como les decíamos, icónico, muy de lujo. De hecho, vos estuviste chusmeando cuánto valía una noche hoy. Yo creo que con lo que vale una noche vivimos 3 meses cómodos. Y la que me apareció en Booking, así nomás al buscar, para una noche valía $4.000 canadienses, que son como 3.000 y pico de dólares estadounidenses. Es muchísima, muchísima plata. Qué zarpado. Es de lujo de verdad. Es de lujo de verdad.
Ahora agarramos otra calle del centro, que esta ya es un poquito más tranquila, no es la calle principal, pero parece como tranquila también. Solo hay restaurantes, alguna tiendita de recuerdos. Da gusto caminar por Banff. Volvimos a Blanquita para hacer un último recorrido por Banff. Vamos a ir a un lugar, acá está, mirá, Vermilion Lakes Scenic Drive. Es una ruta como por unos humedales que hay acá. Dicen que se puede ver aves, que está lindo para hacerlo, así que vamos a aprovechar, ¿no? Y antes de dejar esta ciudad, bueno, acá ya tenemos el lago al lado. Son 3 lagos en realidad. Mira, Paz. Miren qué hermosa postal que se forma con el reflejo de la montaña en el lago. Los Vermilion Lakes, la verdad que es muy lindo. Uy, una ambulancia. Están sacando fotos, me parece. Y al igual que en Canmore, en Banff tampoco se puede pasar la noche en la calle. Hay solo 2 campings en la ciudad que obviamente están completísimos. Así que como no hay ningún otro lugar donde se pueda parar en un motorhome, nos vamos a volver a Canmore, que al menos en la ciudad, en el supermercado, pudimos dormir bien la noche y mañana nos levantaremos temprano ya para ver si podemos avanzar y no volver a Canmore a dormir. Nuevo día en las Rocosas. Nos estamos yendo ahora a una ruta escénica que se llama Bow Valley Parkway. Dicen que es una ruta en la que se puede ver animales, hay muchos paradores panorámicos, así que arrancamos la mañana 9:30. A ver con qué nos sorprenden hoy las montañas. Parece que no vamos a tener suerte, Belu. Sí, decía salida de rampa cerrado. Y aprendí que fermé en francés también es cerrado. ¿Qué es esta de acá? Acá es donde teníamos que bajarnos. Y Sí, ahí está- mira, está lleno de carteles. Sí, está cerrada. Google me lo ponía como cerrada. Dijimos, qué raro si todo el mundo recomienda esta ruta como una ruta turística. Parece que el gobierno decidió hacerla para ciclistas, así que no se puede hacer en auto. Y es una pena porque por acá abajo ya el paisaje es lindo, pero vas por una autopista de 4 carriles, no se ve un animal ni de casualidad, nada, porque está todo es muy autopista. Es como uno de los atractivos. La ruta Bow Valley Parkway es la antigua ruta que unía Banff con el pueblo de Lake Louise. Ahora dicen que está habilitada a 24 kilómetros recién, así que te hacen ir todo por autopista. Bueno, y siguiendo en esta ruta, adelante tenemos 2 puentes que lo llamativo es que tienen árboles arriba. Es como un corredor biológico, parece, ¿no? Para que los animales puedan cruzar. Claro, porque de este lado y del otro hay alambrado, no pueden cruzar caminando. Así que están estos corredores para que puedan cruzar de un lado a otro de la ruta. Y también tienen algunos túneles, o sea, nosotros pasamos a normal, pero ellos pueden pasar por abajo. Ahora vamos a bajar de la autopista por fin y nos vamos a acercar al cañón de Johnston, al Johnston Canyon. ¿Qué montañas que hay en los alrededores de esta ruta, Belu? Son muy impresionantes. De hecho, ahora vamos a girar y les vamos a mostrar la Castle Mountain. A ver. Es esta que se ve acá. Ahora sí vamos a agarrar esta ruta que queríamos hacer, que es la ruta vieja, en el tramo que sí está habilitado. Hasta acá está la ruta abierta. Ven que acá ya está vallada, solamente se puede seguir en bici.
Y es justo donde está el atractivo principal de la ruta. ¿Qué es este? El Johnstone Canyon. Mirá la cantidad de gente que hay. A buscar lugar. Acá abajo tenemos el arroyo Johnstone y por acá ya se está empezando a formar el cañón. Este sendero es tan visitado porque acá hay 2 cascadas, así que vamos a ver qué podemos ver. Da un poquito de impresión, ¿eh? Miren cómo va todo el sendero suspendido muchas veces sobre el río por el costadito del cañón. Ahora estamos llegando ya a las Lower Falls. Qué lindas, miren cómo caen ahí atrás. Ah, mirá, acá la gente está haciendo fila para entrar. Qué locura. Al menos desde acá no hay que hacer fila y miren qué linda la cascada. Es demasiada, la verdad, la cantidad de turismo que hay en esta zona del parque. Y eso que no es ni fin de semana, ni todavía empezamos julio ni agosto. No, la fila es para pasar como abajo de la roca, pero hay muchísima gente. Seguimos para las Upper Falls. Seguimos. Ahí ya parece que vamos llegando a las Upper Falls. Por suerte en esta parte hubo un poco menos de gente. Vamos a ver qué onda. A ver, Belu. Wow, llega hasta el rocío acá. Es muy alta esta cascada. Miren qué linda las Upper Falls. Si te gustó de abajo, creo que acá es más linda, me parece. ¿Sí? Más imponente. ¡Wow! Sí, es más imponente desde arriba. Como no nos conformamos con la cascada, seguimos caminando, ¿no, Belu? Como 3 kilómetros más para llegar a un lugar que se llama Ink Pot. El sendero va como en subida, por el medio de la vegetación, los pinos. Es un placer caminar acá. Parece que ya vamos llegando al final del sendero, que fue durísimo. Acá dice fin de la pista de esquí. Y el área este de Ink Pots, que serían como tarros de tinta, es porque hay 5 piscinas de color medio celeste, medio verde, Como 5 manantiales. que son estos que están acá. Cada uno tiene un color diferente al otro. Ahora justo está nublado, así que no se luce tanto el color. Bueno, y tampoco se ve, pero desde ahí en medio tiene como un remolino abajo, en la arena, digamos, y se nota que el agua corre por ahí también. Por allá atrás está el río. De ese lado hay uno que es más turquesa. Ah, mirá el color de este. Cada uno tiene el color diferente porque depende de los sedimentos. O sea, lo que decía el cartel es que por el llenado, si se llena más rápido o más lento, los sedimentos permanecen más en el agua o van para abajo. Estos remolinos que se forman en la arena abajo de los manantiales son los que los llenan. Mirá cómo se nota abajo de todo, que se mueve, pero arriba el agua está quietísima. ¡Wow! ¡Qué locura! No sé si se nota en el video, pero ven que ahí, miren, se va moviendo como... Porque desde ahí es donde entra el agua y llena estas pozas, ¿no? Y estas dobles, sale por ahí y por acá. Fíjense, ahí está la cámara quieta y miren cómo se va moviendo. Temperatura del agua. Decía el cartel que rondaba los 4 grados durante todo el año. Opa, fresquita. Miren en este cómo se nota, cómo se llena por abajo. ¿Ven ahí? Miren ahí con zoom. ¡Wow! Y ya empezamos la vuelta porque se largó a lloviznar. Ahora nos queda una vuelta durísima porque son como 7 kilómetros de vuelta o más y tiene muchísimo desnivel.
Ahora nos toca subir mucho en este primer kilómetro y después creo que todo en bajada. Sí. A ver si vemos algún animal que no hemos visto nada. Después de haber caminado 14 kilómetros, regresamos a Blanquita. Sí, yo creo que fue más linda la primera parte de la caminata, pero bueno, fue bastante larga, estamos cansados. Así que lo que vamos a hacer ahora, siendo las casi 3 de la tarde, es ver si encontramos un lugar para pasar la noche y descansar, ¿no, Belu? Sí, vamos a terminar esta ruta, la Bow Valley Parkway. Vamos a ir hasta Lake Louise y ahí vamos a ver dónde podemos dormir. Sí, en teoría hay un camping que es pago, pero bueno, ahora les vamos a contar si hay disponibilidad y si se puede. A ver, acá está la chica abajo con una cámara grande. ¿Qué habrá visto? Porque encima enfrente hay 3 autos parados. Debe haber un oso, creo yo, o algo, ¿no? Algo debe haber, porque para que esté mirando con semejante lente para esta zona. No sabemos qué vio la chica por acá. Nosotros no vimos nada y la chica se fue al auto. Le preguntamos recién a la señora que se bajó y dijo que era un oso negro, pero que se metió para adentro y nada, ya no lo pudieron ver más. Así que bueno, una lástima, nos lo perdimos por poquito. Por poquito. Punto para Beli, que acaba de ver un bus. Para acá. Ahí, míralo. ¿Dónde? Ay, no. Dale un poquito para adelante. ¿Era ahí? Dale un poquito para adelante. ¿Eso que está ahí qué es? Ahí. Parece algo peludo. Mira, ahí, como ahí. Parecen cuernos en realidad. Pero bueno, arranco porque estamos en el medio de la ruta, tampoco podemos parar por mucho tiempo. Lo que decíamos recién es que hacer una ruta que es para ver fauna, debería haber hecha toda una banquina enorme para que uno pueda parar donde quiera, donde vea el animal, porque hay lugares, descansos hechos, pero el animal no elige ese lugar para estar, entonces se acumulan todos los autos sobre la ruta. Y bueno, me tengo que descontar el punto por ver un tronco. Bueno, y acá, en esta parte de la ruta, viene mucha gente. Y no es porque haya animales. No, vienen a sacar una foto clásica que se viralizó. En la foto, Martu, viene el tren por ahí, ¿no? Sí, recién lo vimos pasar hace unos 15 minutos cuando veníamos por la ruta, así que estimo que ahora debe faltar un buen rato para que pase. Pero mira, el tren pasa por al lado del río Bow y es un tren que hay de carga, que es el que casi siempre vemos, y también hay uno que es turístico, creo. Estábamos por subirnos a la camioneta y escuchamos justo el bocinazo del tren y dijimos, bueno, volvamos, miren, un tren de carga pasando. Qué suerte haberlo podido ver, la verdad. Justo le enganchamos. Lo nuestro no es la fauna, es ver trenes, amigos. Qué tren largo además, ¿no? ¿Cuántos vagones tendrá? Cientos. Un privilegiado el maquinista. Da gusto pasar por acá con el tren. Bueno, la idea es pasar la noche acá, que era un camping en teoría. No Overnight Parking, dice ahí. Será para atrás, capaz que después de esto, Mar. Ahí encontramos el camping. Es de aquel lado, o sea, tenemos que ver cómo cruzamos. Ya me parecía ni un motorhome, qué loco. Pero sí. Olvídate, con la cantidad de motorhomes que hay acá. No me había dado cuenta de esta callecita. A ver qué onda. Es un estacionamiento normal, pero bueno, acá es pago. Pero te dejan dormir. Sí, no hay otra opción nada más acá. Ahora sí nos acomodamos en este estacionamiento donde está permitido pasar la noche. Sale $12 canadienses y podés quedarte únicamente una noche. O sea, es para si estás por la zona y fuiste al lago Louise o hiciste alguna excursión por el parque y necesitas pasar la noche, puedes venir acá, pero no es para quedarte la temporada entera. De hecho, no hay servicios, nada, es un estacionamiento grande
donde puedes parar. Ayer antes de dejar Banff fuimos a cambiar plata justamente para poder pagar el parking y cambiamos dólares estadounidenses por canadienses. Son de colores, el de 5 es celeste, el de 20 es verde y el de 10 es violeta, pero les quería mostrar que en el de 10, recién me di cuenta, está el tren y parece como la postal que vimos recién, el tren pasando por el bosque con las montañas de fondo. Ahora ya nos vamos a merendar, vamos a descansar porque mañana vamos a seguir recorriendo el Parque Nacional Banff. Vamos a ir al lugar que todo el mundo quiere ir cuando viene a las Rocosas Canadienses. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y estén atentos que en el próximo video esperamos mostrarles paisajes increíbles. Nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.